entre 0 y 1, ¿ya? En el caso de de el coseno de la secante, perdón, y la cosecante van a ser mayores que 1. Y en el caso de la tangente y la cotangente, solamente podemos decir que son mayores que 0, o sea, positivos. Luego tenemos la propiedad de las razones trigonométricas recíprocas, ¿no? O sea, siempre que yo multiplique una razón trigonométrica con su recíproca, el producto me va a dar 1, ¿no? Ya vamos a poner acá un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo seno de, ¿sí? Tengo seno de 30, ¿no? Y voy a multiplicar con cosecante de 30, ¿ya? El triángulo de 30 es conocido, bastante conocido, ¿no? ¿Sí? Sus lados son 1, raíz de 3 y 2, ¿no? Entonces, seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? 1 sobre 2. Y cosecante es al revés, hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que ahí todo se va a cancelar, ¿no? Se cancela todo, ¿no? Y me va a quedar solamente 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, si una razón multiplica con su recíproca, el producto siempre nos va a dar 1. ¿Sí? 1. Tangente por cotangente del mismo ángulo igual también 1, ¿no? Y secante por coseno 1 también. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad de las razones trigonométricas recíprocas. Y el propiedad número 5 trata de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. O sea, hasta ahora no hemos hablado del otro ángulo agudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi gráfico que está ahí del triángulo, el otro ángulo agudo es 60, ¿no? ¿Sí? Entonces la propiedad dice que si tenemos razón trigonométrica de un ángulo, va a ser igual a la co-razón trigonométrica de su complementario, ¿no? Acá vamos a poner un ejemplo. A ver. Por ejemplo, tengo seno de 30, ¿no? Seno de 30 va a ser igual al coseno de ¿quién? Del complementario de 30, ¿no? ¿Quién es 90 menos 30? Es 60, ¿no? Por ejemplo, si tenemos tangente de 40, ¿no? Tangente de 40 va a ser igual a la cotangente de su complementario de 40, que es 50, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque 40 más 50 suman 90, ¿no? Si tenemos secante, por ejemplo, de 10, secante de 10 va a ser igual, ¿no? A la cosecante de su complementario de 10, que sería, ¿quién sería su complementario de 10? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién es el complementario de 10? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quién es el complementario de 10 grados? Ya, 80. Ah, chicos, ahí atentos, ¿ah? ¿Está bien? Entonces, es justamente la propiedad que estoy mencionando, ¿no? ¿No? Seno de un ángulo va a ser igual al coseno de su complementario, ¿no? Tangente de ese ángulo alfa es igual a la cotangente de su complementario y secante de alfa igual a la cosecante de su complementario, ¿no? 90 menos alfa. Seguimos. Ahora mencionamos algunos triángulos, ¿no? Por ejemplo, mencionamos unos triángulos conocidos, por ejemplo, el triángulo notable de 45 grados, ¿no? Donde sus catetos miden igual, ¿no? Esto también mide K, constante K y constante K en los catetos, y la hipotenusa es K raíz de 2 o raíz de 2 por K, ¿no? También está el triángulo de 30 y 60, frente a 30 es K, frente a 60 es raíz de 3 por K, y la hipotenusa es el doble de lo que está frente a 30, ¿no? El 2K. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Voy a borrar lo escrito, ya un ratito voy a borrar lo escrito. ¿Ya? Y acá vemos triángulos aproximados. Digamos así a triángulos, ¿no?
En estos casos son especiales porque sus lados representan cantidades enteras, ¿no? Por ejemplo, el triángulo de 37 y 53, cuyos catetos, ¿no?, tienen esta forma, ¿no? Frente a 53, 4K, frente a 37 es 3K, y frente a, a la hipotenusa, al lado C, es 5K, ¿no? Entonces los lados representan cantidades enteras, ¿no? 3, 4, 5. Otro triángulo también está el de 74 y 16, ¿no? Cuyos lados son 7K, 24K y 25K, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay más. Voy a mencionar algunos, ¿ya? Por ejemplo, hay otro triángulo. Vamos a colocar acá, por ejemplo, triángulo de lados 5, ¿no? 12 y 13, ¿no? O, por ejemplo, triángulo de lados 8, 15 y 17, ¿no? ¿Sí? O triángulo, por ejemplo, que dice, creo que es 9, ¿no? 40, 41. Claro, esos ya son ya más rebuscados, ¿no? Pero los más conocidos, ¿no? Son de 37,53 y de 74,16. Ah, también podemos mencionar al triángulo de 15 y 75, también, que es importante mencionar, ¿no? ¿Ya? El de 15, ¿no? Y acá tiene que ser 75, ¿no? ¿Sí? Que hay una versión que es así, ¿no? Raíz de 6 menos raíz de 2, raíz de 6 más raíz de 2, es el que está frente a 75, y esto 4, ¿no? ¿Sí? Pero también hay una versión de triángulo de 75 y 15 que se genera por un método de prolongación de un lado. Luego de ahí vamos a explicar más adelante con un problema. Entonces, en ese triángulo de 15 y 75, ¿ya? Ahí está. Sus lados son así. Frente a 15 es 1, frente a 75 es 2 más raíz de 3, ¿ya? Y bueno, en este caso no está representada la hipotenusa, pero podemos hallarlo por Pitágoras, ¿no? Si tenemos los catetos, aplicamos Pitágoras y podemos hallar la hipotenusa, ¿no? Pero este triángulo lo mencionan, usualmente lo mencionan cuando se quiere hallar tangente o cotangente, ¿no? Porque ahí se utiliza solamente los catetos. En cambio, el triángulo que está de azul lo utilizan más frecuentemente porque tiene los tres lados, está representado los tres lados y se puede hallar el seno, el coseno, la tangente y otros valores, ¿no? También con las razones trigonométricas podemos hallar el área de un triángulo. Por ejemplo, ahí está, mira, nuestro gráfico, ¿sí? Un triángulo ABC está sombreado. Tenemos supongamos, ¿no? Supongamos que tengamos los catetos, perdón, los lados, ¿no? A y B, ¿no? Si tenemos los lados A y B y suponiendo que tengamos el ángulo entre ellos, entre A y B, ¿no? Entonces el área va a ser igual a A por B, ¿no? A por B por el seno del ángulo que forman, o sea, seno de C, sobre 2, ¿no? ¿No? Otra forma de hallar el área, deben recordar, es con el semiperímetro, ¿no? El semiperímetro, ¿qué es? A ver, el semiperímetro, ¿se acuerdan? Si tenemos los tres lados, sería A más B más C, la suma de los tres lados entre 2, ¿no? ¿No? Entonces, ¿quién sería el área? Por ejemplo, en este caso. El área, si recuerdan, hay una fórmula geométrica que es raíz cuadrada, ¿no? De el semiperímetro P por P menos A por P menos B por P menos C, ¿no? ¿Sí? Es una otra fórmula para hallar el área, ¿no? Pero este caso, el de la forma trigonométrica, es la que estamos presentando porque está apareciendo la forma trigonométrica del seno, ¿no? También las razones trigonométricas nos, nos sirven, por ejemplo, para resolver triángulos. Esto que llaman resolución de triángulos es resolver el triángulo, ¿no? Hallar los elementos del triángulo. Entonces, en el primer caso, mira, ¿no? Ahí está la fórmula, ¿sí? En el primer caso tenemos, estamos suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo que tengamos la hipotenusa, ¿no?
y el ángulo agudo, ¿no? Entonces se puede hallar el cateto opuesto, ¿sí? Y se puede hallar el cateto adyacente, ¿no? El cateto opuesto sería h, la hipotenusa multiplicado por seno, y el cateto adyacente sería h multiplicado por coseno. En el segundo caso, aquí en el segundo caso estamos suponiendo que tengamos como datos el lado adyacente y el ángulo agudo, ¿no? Entonces, en este caso, el cateto opuesto va a ser P multiplicado por tangente de teta, y el cateto, la hipotenusa, perdón, la hipotenusa sería P multiplicado por secante, ¿no? Y ya estarían los tres lados completos, ¿no? Incluso los ángulos estarían completos, ¿no? Porque este ángulo que está aquí, acá, sería el complementario, ¿no? ¿Quién es el complementario? 90 menos teta. Aquí también. ¿Quién es el complementario? 90 menos teta. Entonces ya los tres elementos, los tres lados y los tres ángulos están hallados, ¿no? En el tercer caso, estamos suponiendo en ese caso de que tengamos el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto y el ángulo agudo. Entonces ahí podemos hallar el cateto adyacente, que sería Q multiplicado por cotangente, y la hipotenusa sería Q multiplicado por la cosecante, ¿no? Y ya tendríamos los tres lados hallados. El ángulo, el otro ángulo agudo simplemente sería el complementario, ¿no? 90 menos teta. ¿Sí? Entonces ahí están los tres casos, ¿no? El primero, en que tengamos como dato el ángulo y la hipotenusa. El segundo, en que tenemos como dato el ángulo y el cateto adyacente. Y el tercer caso, en el que tengamos como dato el ángulo y el cateto opuesto. ¿Ya? Entonces vamos a ver los ejercicios y ahí vamos a ir viendo cómo utilizamos toda esta teoría, ¿ya? Que deseen así copiar esta parte, hacer captura, para poder pasar a los ejercicios, ¿ya? Listo, entonces voy voy a borrar. Sí, profesor. Ok, voy a borrar. Ah, bueno, estaba olvidando de esta parte de la teoría. Estoy acabando la clase ya. Claro, porque en sí, en un ciclo regular, esta teoría de razones trigonométricas de un ángulo agudo lo haríamos en dos clases, ¿sí? Entonces aquí estamos comprimiendo toda la teoría. Entonces falta esto que está aquí que llamamos, ¿no? O sea, aplicaciones de razones trigonométricas, por ejemplo, hallando ángulos verticales y ángulos horizontales, ¿no? Cuando hablamos de ángulos verticales, se refiere a aquellos ángulos que formamos, que se forman sobre un plano vertical, ¿no? Entonces ahí la línea, el eje de referencia ahí va a ser la horizontal, ¿no? ¿Ya? Fíjate ahí en el gráfico, ¿no? Ahí dice una línea horizontal, ¿sí? Entonces, todo ángulo que se forma por encima de la línea horizontal, ¿no? Entre la línea horizontal y otra línea que vendría a ser la visual, ¿no? Se le llama ángulo de elevación, ¿ya? Acá dice, ¿no? Se denomina de esta manera al ángulo vertical, o sea, sobre un plano vertical, que se forma entre la línea horizontal, ¿no? Y la visual, que pasa por un punto de observación. Este punto de observación viene a ser, a ver, voy a señalarlo, vendría a ser este punto que está aquí, O, ¿ya? Es el punto de observación. Punto de observación, ¿sí? Supuestamente de ahí, a partir de ahí se traza una línea visual, ¿no? Por ejemplo,
entendamos, ¿no? Que ese punto puede ser una persona que está mirando un árbol, ¿no? Una persona que está queriendo medir, por ejemplo, lo alto de un edificio, una persona que quiere ver si con su escalera puede alcanzar, ¿no? La parte alta del techo, ¿no? Entonces, se forma una línea visual, ¿sí, no? Entonces, entre la línea horizontal y la línea visual se forma un ángulo que es llamado ángulo de elevación, ¿no? Ya, este ángulo. Entonces, ahora, lo otro sería en el que la línea visual, la línea visual se trazara por debajo de la línea horizontal, ¿no? Se forma por debajo de la línea horizontal, lo que se va a formar es un ángulo de depresión, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre la línea visual, ¿no? Y la línea horizontal se forma por debajo de la línea horizontal un ángulo de depresión. Acá mismo dice, ¿no? Se denomina de esta manera al ángulo vertical formado entre la línea horizontal y la visual que pasa por un punto de observación cuando el punto observado está por debajo de la línea horizontal. El punto observado debe ser, por ejemplo, B, ¿no? O el primer caso, A, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos son los dos tipos de ángulo vertical que tenemos, ¿no? Ángulo de elevación y ángulo de depresión. Ahora, los ángulos horizontales, estos ángulos horizontales se forman en un plano horizontal, ¿no? Puede ser la superficie, ¿no? La tierra, ¿no? Cualquier plano horizontal es, puede servir para poder dibujar un ángulo horizontal. Pero la ubicación de ese ángulo, para la ubicación de ese ángulo, la construcción de ese ángulo, nosotros necesitamos tener como referencia los 4 puntos cardinales, ¿no? ¿Sí? El norte, sur, este y oeste, ¿no? 4 puntos cardinales. A esta gráfica que estamos viendo se le llama rosa náutica, ¿no? ¿Sí? La gráfica que estamos viendo ahorita es la rosa náutica. Estamos viendo los 4 puntos principales, ¿no? El norte, ¿no? El sur, el este y el oeste. Y luego aparecen las subdirecciones, ¿no? El noreste, ¿no? Noreste, noroeste, sureste y suroeste, ¿no? También hay una subdivisión. En el caso del noreste, date cuenta que está a la mitad entre el norte y el oeste, ¿no? Entre el norte y el este, ¿no? O sea, se entiende que como es la mitad y cada parte, los ejes de los puntos cardinales forman cuadrantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, entre el norte y el este, el ángulo es de 45 grados, ¿no? 45, 45 ambos lados, ¿no? Igual aquí, ¿no? La mitad, 45, ¿no? 45. Pero ahora, por ejemplo, aquí, entre el sur, entre el sureste y el este, hay una otra subdivisión, ¿no? Que es el este-sureste. Entonces, en ese caso, el ángulo queda partido por la mitad, ¿no? La mitad de 45 sería 22 grados con 30 minutos, 22 grados con 30 minutos, ¿no? Y luego de ahí sigue otra subdivisión, pero todo es la mitad, ¿no? O sea, la gráfica de la rosa náutica, ¿no? Está determinado, ¿no? Y esas líneas que están ahí ya están medidas, ¿no? Otra cosa es que tú ya te desplaces, o construyas un ángulo horizontal diferente a las que están apareciendo ahí, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar algo aquí, ¿no? ¿Ya? Acá están los ejes, norte, sur, este y oeste. Y tú te dirijas, por ejemplo, en un sentido, digamos, ¿no? Te diriges en ese sentido y aquí el ángulo que formes sea, por ejemplo, 60 grados, ¿no? Entonces, en este caso, la dirección que tú has tomado sería el norte, ¿no? 60 grados este, ¿no? ¿Sí? O otro ejemplo, a ver, digamos que has tomado, por ejemplo, esta dirección que está aquí. Y aquí el ángulo es de, no sé, 53, ¿no? ¿Ya? Entonces la dirección que has tomado aquí sería la de sur, 53 grados, este. ¿Está bien? Entonces, estas direcciones son independientes de los casos especiales que estamos viendo ahí en la rosa náutica, ¿no? Que ya están determinados, ¿no?
que ya están determinados, por ejemplo, en una brújula, ¿no? Cuando uno ve una brújula, ahí está justo está la rosa náutica con los 4 puntos cardinales y este, sus otras formas, ¿no? Sus divisiones. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de las aplicaciones, ¿no? Una de las situaciones donde se aplica las razones trigonométricas, ¿no? Porque date cuenta que, por ejemplo, en el caso de los ángulos de elevación y depresión, basta con construir un ángulo de elevación para trazar y construir un triángulo rectángulo, ¿no? Mira, por ejemplo, yo puedo trazar acá desde A, trazo una perpendicular aquí, y ya tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Ya tengo un triángulo rectángulo para estudiar. Igual aquí, ¿no? En el caso de ángulo de presión, trazamos aquí una altura, 90 grados, y ya tenemos un triángulo por estudiar, ¿no? Por analizar. ¿Sí? Listo. Entonces, eso sería, ahora sí sería todo, ¿no? No creo que hay más teoría. Antes de pasar, ¿no? Entonces, a los ejercicios, si desean hacer captura ahí. ¿Sí? Listo, ¿no? Vamos entonces a pasar ahora sí a ver los ejercicios. Voy a borrar. 3, 2, 1. Bien, entonces vamos a ver los ejercicios. Ya vamos a ver los ejercicios resueltos. No he preparado los ejercicios resueltos, los voy a desarrollar aquí mismo, porque veo que mejor no funciona de esa manera. Ya, problema 1 dice, en la figura mostrada, si A más B vale 24, calcular la longitud de AB, que vendrían a ser los vértices en mayúscula, ¿no? Ahí está la figura, mira. ¿Ya? Dice en la figura mostrada, A más B, con letras minúsculas, resulta ser la suma de un cateto con la hipotenusa, ¿no? Aquí la hipotenusa viene a ser BA, justo frente al vértice B, B minúscula, ¿no? Y lo que nos piden es hallar la longitud de AB, o sea, nos piden hallar C. Date cuenta, ¿no? Nos piden hallar C, ¿no? ¿Ya? Nos piden hallar C. Vamos a colocar nuevamente la misma gráfica, ¿sí? Nos piden hallar C. Pero miren, aquí, en este problema, justamente hay un buen dato, ¿no? Que es el ángulo de 30 grados que está apareciendo ahí, ¿no? Eso nos da una buena pista, ¿no? Lo que pasa es que el triángulo de 30 grados, la longitud de sus lados ya están condicionados, ¿no? ¿No? Están condicionados. Por ejemplo, frente a 30, recuerdan que eso es casi, ¿no? Frente a 60, que debe ser este ángulo que está aquí, frente a 60, es raíz de 3K, ¿no? Y B, que la hipotenusa es 2K. Entonces, si utilizamos el dato que dice aquí, ¿ya? El dato que dice aquí, que A más B vale 24, ¿sí? A más B es igual a 24. Y ahí reemplazamos, ¿no? Mira, ¿quién es A? Es K. ¿Quién es B? Es 2K, ¿sí? Entonces ahí sumamos, nos va a salir 3K, ¿no? Igual a 24, ¿no? Y por lo tanto, finalmente ahí K nos va a salir, ¿no? Dividiendo, ¿no? 8, ¿sí? Como K vale 8, ya sabemos quién es K, podemos hallar C, ¿no? Porque si notas, C está en términos de K. C es igual a raíz de 3 por K, que vale 8. O sea, que ordenamos y sería que C es igual a 8 raíz de 3, ¿no? ¿Sí? 8 raíz de 3 y la respuesta sería la letra, ¿sí? Letra D, ¿no? Letra D. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta?
¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, chicos, pregunten, o no hay preguntas, todo está claro. Profesor, ¿puede explicar de nuevo, por favor? Mi internet estuvo un poco mal. Ya, ok, perfecto. Lo que decía era esto, ¿no? A ver, yo voy a borrar mi cosa. Vamos a borrarla, porque esta es la explicación lo podemos hacer hasta mejor. ¿Ya? Este es el triángulo y nos están dando como dato de que A más B es igual a 24, ¿no? ¿Ya? A y B vienen a estar ahí, vienen a ser los lados del triángulo y nos piden hallar AB, AB, mayúscula, o sea, nos piden hallar C. Esto es lo que nos piden hallar, ¿no? Pero este triángulo es conocido, pues, porque es un ángulo notable de 30 grados. El otro ángulo agudo tiene que ser entonces 60 grados y ese triángulo es conocido, ¿no? Como viste en la teoría, sus lados ya están representados, ¿no? Por ejemplo, frente a 30, esto es K, ¿no? Frente a 60, esto es raíz de 3 por K, ¿no? Y frente a 90, ¿no? Esto es 2K, ¿no? Eso dice, nos dice la teoría, ¿no? Ya están representados, ¿no? Entonces, del dato que dice que A más B vale 24, ¿ya? Si ahí reemplazamos, A, ¿quién es? Es K. B, ¿quién es? Es 2K, ¿no? Igual a 24, ¿no? Entonces ahí si sumamos, nos va a salir 3K igual a 24. Y pasando a dividir el 3, nos va a salir que K vale 8. ¿Sí? Como K vale 8, reemplazamos aquí en C, ¿no? Porque date cuenta, mira, C es ¿quién? C es raíz de 3, ¿no? Por K, que acabamos de hallar, que es 8. Entonces acá simplemente ordenamos, el 8 pasa adelante. Entonces C, que es AB, va a ser igual a 8 raíz de 3, ¿no? La respuesta sería 8 raíz de 3. Letra, la clave sería la letra D, ¿no? Respuesta a la letra D. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora sí, mejor. Ya, profesor, muchas gracias. Ok, listo. Entonces vamos a pasar a su captura, los que deseen que se captura. Para pasar al siguiente ejercicio tengo que borrar lo que he escrito, ¿ya? Así que rápido hagan su captura. ¿Listo? Entonces voy a borrar en 3, 2, 1. ¿Listo? ¿Ya? Problema 2. ¿Ya? Ahí está el problema. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice el problema? Dice, si alfa y beta son ángulos agudos, tal que, y ahí está apareciendo una expresión, ¿no? Una primera expresión que es llamada 1, una segunda expresión que es llamada 2. Nos piden calcular, aquí dice 5, seno de 5, aquí hay un signo de interrogación, ese debe ser alfa, ya por si acaso. Pasa que a veces el Power no reconoce la simbología, entonces vamos a llamar este es alfa, ya por si acaso. Y aquí está beta, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a ir colocando cada dato, ¿no? Aquí está apareciendo, mira, este dato, que lo voy a remarcar de verde, ¿ya? Ahí dice que la tangente es igual a la cotangente. Si alfa y beta son agudos y los ángulos que están apareciendo ahí representan ángulos agudos, cuando la tangente es igual a la cotangente, propiedad, ¿sí o no? ¿Qué dice la propiedad? Cuando la tangente de un ángulo es igual a la cotangente, cuando los ángulos son complementarios. O sea, el que tiene que venir aquí tiene que ser el complementario, ¿no? ¿Sí? O si queremos verlo de otra manera, a ver, si aquí a este ángulo yo le llamo beta, por ejemplo, a este ángulo yo le llamo beta, ¿ya?
Entonces, ¿cuándo la tangente es igual a la cotangente para ángulos agudos? Cuando los ángulos suman 90 grados, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, mira, en nuestro ejercicio, dice tangente igual a cotangente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este ángulo, ¿no? 5 alfa, ¿no? Más 2 beta, más el otro ángulo agudo, que es 2 alfa, ¿no? Más 6 beta, nos tiene que dar ¿cuánto? Nos tiene que dar 90. ¿Ya? Y ahora, si sumamos aquí, ¿qué nos va a salir? A ver. Como acá todo se puede sumar, quitando los paréntesis, 5 más 2 sería 7, 7 alfa, ¿no? Y 2 beta más 6 beta sería 8 beta. Y que es igual a 90. ¿Ya? Entonces, este es un primer dato. Tenemos este dato, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos con la segunda ecuación, esta ecuación que está aquí, ¿no? Estoy remarcando. ¿Ya? La ecuación 2. Acá dice, mira, seno por secante de todo esto, por secante de 70, por coseno de todo esto, igual a 1, ¿no? A ver, vamos a escribir todo eso aquí, ¿eh? ¿Ya? Seno de 20, ¿no? Por secante, ¿no? Secante de esto, 3 alfa más beta, ¿ya? Y aquí dice secante de 70, mira, pero aquí yo voy a utilizar ya una propiedad, ¿no? En vez de escribir secante de 70, voy a escribir, utilizando la propiedad de ángulos complementarios, ¿no? Que está aquí arriba, lo voy a cambiar por la cosecante del complementario de 70, que eso es 20. ¿Sí? Entonces, secante de 70 lo cambio por cosecante de 20. Y continúo, ¿no? Continúo escribiendo igual por coseno, ¿no? De 3 alfa más beta igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Mira ahí. ¿Qué nos damos cuenta? Que este producto de seno, ¿no? Por cosecante, todo eso ahí es producto, ¿ah? A este lado de la igualdad todo es producto. Pero si juntamos el seno por la cosecante del mismo ángulo, ¿eso cuánto nos da? Seno por cosecante del mismo ángulo, eso nos da 1. ¿Sí? Eso nos da 1. Y acá está apareciendo, a ver, a ver, a ver. 3 alfa, ¿no? Más beta. Me está quedando secante de 3 alfa más beta. Y aquí está apareciendo coseno de 3 alfa más beta. Vamos a ver, a ver, a ver. 8, 8. Esto también se va a cancelar, ¿no? Secante por coseno del mismo ángulo también se cancela, me da 1. A ver, a ver, a ver. Acá debería ser diferente, ¿eh? Porque necesitamos un dato más para encontrar los alfa. Acá dice 3 alfa más beta. Y aquí debería decir otro alfa de repente más 3 beta. Está 2 alfa, 2 beta, beta es igual a alfa. Claro. Ahí ya. Ya me di cuenta ya. Aquí, en este problema, aquí debe decir alfa más 3 beta, ¿ya? Voy a borrar el 3 aquí. Y debe decir así, alfa más 3 beta, ¿ya? Entonces voy a corregir acá, voy a borrar con el borrador, acá. Debe decir, ¿no? Alfa más 3 beta, ¿ya? ¿Ya? Luego de ahí lo corregimos en el PPT, pero acá lo estamos haciendo así, ¿ya? Entonces nota, mira, ¿qué es lo que nos está quedando? Nos está quedando, voy a volver a escribir,
secante de 3 alfa más beta, ¿no? Por coseno de alfa más 3 beta. Sí, había hecho la corrección, ¿no? Igual a 1. ¿Y cuánto la secante es igual a la cosecante? Perdón, ¿cuánto la secante por el coseno me da 1? ¿Cuánto la secante por el coseno me da 1? Cuando los ángulos son iguales. ¿Sí? Cuando son iguales. Quiere decir entonces que 3 alfa más beta es igual a alfa más 3 beta. ¿Ya? Entonces ahí a ver qué hacemos. A ver. Este alfa que está aquí pasa a restar, sería 2 alfa. El beta que tenemos de este lado lo paso a restar al otro lado, nos va a quedar 2 beta. Y simplificando el 2, nos va a quedar que alfa es igual a beta, ¿no? ¿Ya? Como alfa es igual a beta, regresamos a la ecuación que está aquí de verde, mira. Regresamos a la ecuación que está aquí de verde. Tendríamos así, ¿no? 7 alfa más 8 beta, pero recuerda que beta ahora es alfa, sería entonces 8 alfa, sería igual a 90. Entonces ahí tenemos 7 alfa más 8 alfa, ¿nos da cuánto? Nos da 15 alfa, ¿no? 15 alfa igual a 90. Y cuando el 15 pasa a dividir, 90 entre 15, ¿cuánto me da? 90 entre 15 me da 6. 6. Quiere decir entonces que alfa vale 6. Si alfa vale 6, beta también vale. Beta vale también 6, ¿no? Entonces, todo esto que está aquí nos va a servir para reemplazar ahora en el problema, mira, ¿ya? Vamos a reemplazar, ¿sí? La respuesta va a ser A. Voy a hacer eso, ¿ya? Voy a reemplazar, ¿ya? ¿Dónde? A ver, vamos a ver acá. Voy a reemplazar en esta ecuación que está aquí, ¿sí? Con la flechita, mira, en esta ecuación. Entonces, E va a ser igual a seno de 5, ¿no? 5 alfa, ¿no? 5 alfa. A ver, 5 alfa, ¿cuánto es 5 por 6? Es 30, ¿sí o no? Entonces acá va a venir 30 grados, ¿está bien? Más coseno de, acá dice 10 beta, ¿no? Pero beta vale 6, ¿no? Entonces sería 10 por 6, sería 60. Entonces esto sería coseno de 60. Ajá. Reemplazamos. ¿Cuánto es seno de 30? Según el triángulo, ¿no? De 30 y 60, ¿no? ¿Sí? Según el triángulo de 30 y 60, si ha simplificado. Ahí está. Seno de 30 es 1/2, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y coseno de 60, ¿cuánto es? Coseno de 60 es adyacente sobre hipotenusa, o sea, 1/2 más 1/2, ¿no? Y 1/2 más 1/2 nos da 1. Entonces la respuesta es la letra A, como decía. Sí, entonces este problema aquí tenemos una corrección, ¿ya? Acá tenemos que colocar en la segunda ecuación es el coseno, el último coseno antes de colocar igual a 1 debe decir alfa más 3 beta, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿por qué en la secante de 70 lo cambio por la cosecante de 20? He utilizado esta propiedad que está aquí arriba, mira. Si dos ángulos suman 90, ¿no? Si dos ángulos suman 90, a ver, deja el lápiz. La secante, ¿no? De uno de ellos, por ejemplo, alfa, es igual a la cosecante de su complementario. ¿Quién es el complementario de alfa? Beta. Entonces, imagínate, que se cae ese 70, secante 70, acá tiene que decir cosecante de quién? Cosecante de 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 70 más 20 suma 90. ¿Está bien? Sí, profesor, ya entendí, gracias. Ya, listo. Y
cuando multiplico el seno por la cosecante igual a 1, estoy utilizando la otra propiedad, la de las razones recíprocas, ¿no? Una razón, como el seno, ¿no? Si lo multiplico con su recíproca, que es la cosecante, el producto siempre nos va a dar 1. Ahí utilizamos esa propiedad. ¿Ya? Listo, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio, ¿no? Entonces necesito borrar, hagan su captura rápida ahí. Profe, Diga, en el chat están diciendo que no entendieron. a ver, pero expliquen, díganme específicamente qué parte no entendí. A ver. Dice que la segunda. Chat. Mayra, sí, a ver, activa tu audio y pregúntame específicamente a qué parte, ¿no? No, la última parte. ¿Cuál? ¿La parte donde está azul? ¿De E? Sí. Ya, ahí estamos reemplazando el triángulo rectángulo, ¿ah? Aquí está acá dibujado al costado. El triángulo de 30 y 60, ¿no? Sin la constante K, ¿no? Porque aquí yo podría colocar el triángulo de 30 y 60, donde frente a 30 está K, frente a 60 es raíz de 3 por K, ¿no? Y la hipotenusa es 2. Pero esos triángulos se utilizan cuando queremos hallar alguno de los catetos, ¿sí? ¿No? Queremos hallar la longitud de alguno de los catetos. Pero aquí solamente me están pidiendo hallar la razón trigonométrica. Por ejemplo, seno de 30. ¿Quién es seno de 30? Es cateto opuesto, que es 1, sobre hipotenusa, que es 2. 1 entre 2. ¿Y quién es coseno de 60? Coseno de 60 es cateto adyacente a 60, que vendría a ser 1, sobre hipotenusa, que es 2. Nuevamente un medio, ¿no? Un medio más un medio, 1. ¿Sí? Y ahí hemos reemplazado el problema. El problema es este, ¿no? Que está aquí. Miren. El problema al final es lo que me piden es hallar esta expresión. Y como ya hemos hallado de que alfa vale 6 y beta vale 6 también, reemplazamos, ¿no? Seno de 5 por 6, que me da 30, ¿no? Más coseno de 10 por 6, que es beta, 60, ¿no? ¿Ya? O sea, no perdamos ningún problema, no perdamos de vista los datos y no perdamos de vista lo que nos pide el problema, ¿ya? Que es otra cosa, ¿no? Listo, entonces, otra pregunta. ¿Ninguna? Bien, entonces voy a pasar a ver el ejercicio número 3. Antes de pasar necesito borrar lo que he escrito, así que hagan su captura rápida. Listo, entonces voy a borrar en 3, 2, 1. Voy a borrar. Listo. Ahí tenemos el problema 3, ¿ya? Problema 3, dije, en el gráfico adjunto, está la gráfica, nos piden hallar cotangente de teta, ¿ya? Cotangente de teta. Y ahí están las claves. ¿Sí? Ahí están las claves. Entonces, nuevamente ahí en la solución, graficamos nuevamente, ¿sí? A ver, veamos cómo hallamos cotangente de teta. Vamos a escribir aquí lo que nos pide el problema, ¿ya? El problema nos pide hallar cotangente de teta.
¿Ya? ¿Ya? Entonces, a ver, ya que está apareciendo un ángulo, ¿no?, de 37 grados, vamos a hacer esto. Vamos a trazar desde B una altura, ¿ya? Trazamos una altura ahí. Aquí colocamos el ángulo, ¿no? Un cuadradito ahí que sea 90 grados, ¿no? ¿Sí? 90 grados. Entonces, eso nos va a indicar, entonces, que acá tenemos, ¿no? Tenemos un triángulo, ¿sí? Rectángulo. ¿Ya? Para 37 grados. Pero ese triángulo de 37 es un triángulo que ya la relación de sus lados ya está determinada, ¿no? La relación de los lados, a ver, voy a colocar con barricito acá, ¿sí? Está determinado. Frente a 37, esto siempre es de la forma 3K, ¿no? El otro ángulo, acá, si acá es 37, el otro ángulo acá tiene que ser 53, ¿sí? 53 grados. Y frente a 53 está 4K, ¿ya? Y la hipotenusa, o sea, frente a 90, la hipotenusa es igual a 5K. Entonces acá ya tenemos una relación y podemos encontrar, ¿no? K, ¿no? ¿Qué tendríamos a ver, que igualar? A ver. Acá tendríamos que igualar 5K es igual a 40. Y cuando dividimos, 40 entre 5 nos da, ¿cuánto? K nos da 8, ¿sí? K nos da 8. Y mira, como K vale 8, ya sabemos cuánto mide lo que está frente a 37, ¿no? Lo que está frente a 37 sería 3, ¿no? Por 8, ¿no? 3 por K, que vale 8. 3 por 8 es ¿cuánto? 24. 24. Y este lado que está aquí, que solamente llega hasta el cuadrito, ¿no? Sería, ¿no? 4 por 8. 32. Este 44 que está aquí abajo es la longitud de todo la base, ¿no? ¿Ya? Este 44 es todo esto. Así que si hasta aquí es 32, lo que queda a un costado sería 12. 12. ¿Ya? Entonces, mira, ya tenemos un triángulo rectángulo donde está teta y tenemos justamente los catetos, ¿no? 12 y 24. Sabemos que el cotangente, ¿no?, de teta, recuerda, cotangente de teta es cateto adyacente, ¿no?, sobre cateto opuesto, ¿sí? Cateto adyacente es 12, cateto opuesto es 24, y cuando simplificamos aquí, ¿no?, le sacamos tercia, cuarta, cuarta, eso nos va a dar Un medio. un medio, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos la respuesta de este ejercicio, ¿no? La respuesta es la letra B. ¿Sí? La respuesta sería un medio. ¿Sí? ¿Todo correcto? ¿Alguna pregunta ahí? No hay preguntas, ¿no? Profe, lee el chat. Sí, como lo que pasa es que como estoy compartiendo pantalla, no alcanzo a ver a ver. A ver, Yameli, profesor, se me fue el internet, podría volver a explicar. Sí, no, ese es, ¿no? Ya. Aquí lo que hice fue, en el gráfico que está aquí, que tenemos, fíjate en el triángulo que no he pintado nada. Ahí lo que he hecho es, primero es trazar una altura, ¿no? Trazar una altura ahí. Entonces, todo el triángulo ABC queda dividido en dos triángulos, ¿no? En uno
donde está teta, y el otro que viene a ser justamente un triángulo, ¿no? Conocido porque justamente el ángulo de 37 me indica eso, ¿no? 37 grados, el otro ángulo es de 53, ¿no? Por lo tanto, sabemos que los tres lados están relacionados, ¿no? Frente a 37 es 3K, frente a 53 es 4K, frente a 90 es 5K. Pero el problema mismo me dice que BC vale 40. Entonces decimos 5K es igual a 40. Al pasar a dividir, nos da que K es igual a 8, ¿no? Como sabemos que K es igual a 8, este 3K sería 24. Este 4K, ¿no? 4 por 8, 32. Pero como toda la base vale 44 y esto vale 32, esto tendría que ser 12, ¿no? 12 más 32 es 44. Entonces, para teta, mira, que ya está tu triángulo rectángulo, para teta, ya podemos hallar cotangente de teta, ¿no? Porque cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, 12 sobre 24, ¿no? Cuando simplificamos, ¿no? Simplificamos, ¿no? 12 entre 24 nos queda 1/2, ¿no? Y ahí está la respuesta. ¿Sí? La respuesta nos da entonces 1/2, ¿no? Letra B. Vamos a borrar este momento. Para volver a escribir acá, entonces acá diríamos cotangente de teta, que esto es cotangente de, ¿qué sería? En el triángulo que está aquí, vamos a llamar el triángulo ABH, ¿ya? En el triángulo ABH, ¿sí? Cotangente es cateto adyacente, acuérdate, sobre cateto opuesto, ¿sí? ¿Y eso qué es? Es cateto adyacente a teta es 12. Cateto opuesto a teta es 24, ¿sí? Y ahí podemos simplificar, ¿no? Le sacamos mitad, le sacamos otra mitad, le sacamos tercia, ¿no? Y finalmente lo que nos sale es 1/2. Cotangente de teta igual a 1/2. Es lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Entonces, letra B sería la respuesta. ¿Sí? Listo, a ver, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, ejercicio 4. A que deseen hacer ahí captura. Profe, Diga, ¿de dónde salió el 2? ¿dónde? ¿De ¿Qué dónde cosa? salió el 12? ¿De dónde salió el 12 al costado de teta? Ya. ¿Cuánto mide todo AC? ¿Cuánto mide AC? 44. Ya, y acabamos de hallar de que este lado que está ahí, desde H hasta C, eso vale 32, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Estás viendo eso? HC Sí, vale 32. Si esto vale 32, AH, ¿cuánto debe valer? 12. Ahí está. No puede ser de otra manera, ¿sí, no? Porque AC, todo AC, es una línea continua, ¿sí, no? No está quebrada, así que todo eso vale 44. Si una parte vale 32, la otra parte tiene que valer 12, porque la suma de 12 más 32 me da 44. ¿Sí? ¿Está claro Sí, eso? profe. Ya. Gracias. Sí. Ok. Entonces, ahora sí, pasamos al ejercicio 4. ¿Ya? Le doy unos minutos para... ¿Qué minutos? Unos segundos para que hagan su captura. ¿Sí? Listo. A ver, entonces voy a pasar a borrar. Borro en 3. Borro en 1. A ver. Ejercicio 4, ¿ya? Nos piden hallar a ver, toda esa expresión. Vamos a tener que escribirlo así a un lado, ¿no? Cada uno aparte, ¿no? Ahí está apareciendo, por ejemplo, toda esa expresión, seno de pi sextos. ¿Quién es pi sextos? A ver. Si recuerdas pi sextos, ¿quién es pi sextos?
Pisectos tenés que 30. convertirlo a, claro, tienes que convertirlo a sexagesimales, ¿no? Que es más fácil de reconocer, ¿no? Entonces, pi sextos, ¿no? Es 30 grados. Pi tercios es 60. 60 grados. Muy bien. Ya hasta aquí falta más, a ver. Falta pi cuartos nada más, ¿no? Y pi cuartos, ¿no? Es, ¿cuánto es? Pi cuartos, 45. ya. Todas estas conversiones tienen que ser claras para cada uno, ¿ah? Porque si hemos hecho el tema de sistemas de medida angular, sabemos que podemos convertirlo rápidamente a sexagesimales, ¿no? Sí, eso es lo primero de las cosas que uno tiene que, que ir convirtiendo o transformando de ángulo en radianes a sexagesimales, ¿no? Sobre todo en esta parte donde empiezan a aparecer las relaciones trigonométricas, ¿no? Ya está, entonces nosotros podemos expresar todo eso, pero, a ver, vamos a ir ordenando aquí, vamos a ir colocando aquí la solución. Ya, entonces, en la expresión que está apareciendo ahí, a ver, estoy colocándole la respuesta ya, está apareciendo seno de 30, ¿no? Ya, vamos a ir colocando todos esos datos aquí, ¿ya? Seno de 30, ¿cuánto es? Seno de 30 es, a ver qué dicen. A ver, nuevamente voy a dibujar el triángulo, ¿eh? Me sale chueco. 1 sobre raíz de 3. A ver, voy a dibujar el triángulo, a ver, mejor. Medio. Ajá. Ya, sí, mejor. Estoy dibujando el triángulo, ¿ya? Acá está el triángulo, lo estoy dibujando aquí. Entonces, el triángulo ya simplificado, sin la constante K, es así, ¿no? 1 frente a 30, frente a 60, es raíz de 3, y la hipotenusa es 2, ¿ya? Entonces, seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, un medio, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más aparece en toda esta expresión? Aparece cosecante de 60. ¿Quién es cosecante de 60? Cosecante es hipotenusa sobre opuesto, o sea, 2 Sobre raíz de 3. sobre raíz de 3, claro. Seguimos, mira, aquí está apareciendo secante también de 60. ¿Quién es secante de 60? Secante de 60, aquí está 60, secante es hipotenusa sobre adyacente, ¿no? Hipotenusa sobre cateto adyacente a 60, ¿no? Que es 2 sobre 1, ¿no? O sea, 2, ¿no? ¿Quién es cotangente de 30? ¿No? Cotangente de 30, que es bisecto, ¿no? Cotangente de 30, vamos al triángulo nuevamente. Cotangente es adyacente a 30, que es raíz de 3, Raíz de 3. sobre, Raíz de 3. opuesto. Raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3. ¿No? Seguimos. Secante de 45. Secante de 45. ¿Sí? A ver, entonces secante de 45 necesitamos el triángulo de 45. sobre 1. Ajá. A ver, voy a dejar por si acaso aquí. Entonces mi triángulo de 45, aquí por si acaso voy a dibujarlo. Aquí voy a dibujar el triángulo simplificado, ya 1, 1 y raíz de 2, ¿no? Entonces Raíz de 2. secante, claro, es raíz de 2 hipotenusa, ¿no? Sobre cateto adyacente, que es 1. Raíz de 2 sobre 1, que es raíz de 2. ¿Sí? Y por último, tangente de 45, ¿no? Tangente de 45. ¿Sí? Tangente de 45, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. 1 entre 1, que eso es
1. ¿Está bien? Listo, entonces hemos terminado de hallar cada uno de ellos. A ver, una pregunta. Hay una pregunta, dice, ¿por qué pi sobre 6 es 30? Ya, eso es lo que tenemos que preguntarnos, lo que hemos hecho en la clase anterior. En la clase anterior hemos explicado lo que eran los convertir de radianes a sexagesimales, ¿ya? Entonces, ¿cómo convertimos? Ese pi lo reemplazan por 180. El equivalente de pi es 180 grados. Entonces queda 180 entre 6 es 30, ¿ya? Pero esas cosas tienen que ustedes practicarlas, ¿no? Porque entre clase y clase hay varias cosas que quedan en el aire. Hay varias cosas que quedan en el aire, que es cómo convertir de grados hexagesimales a centesimales. Hay que intentar hacer, no solamente quedarnos con los problemas que están ahí, porque en 1 hora o 2 horas no se hacen todos los problemas que hay sobre esa parte, ¿ya? Entonces, ok. Reemplaza pi por 180 y, y al dividir entre 6 te sale 30, ¿no? Ajá, claro. Ya, entonces, a ver. Todavía, ojo, recién hemos reemplazado, pero ahora vamos a reemplazarlo en toda la expresión que es Q, ¿eh? Vamos a reemplazar, vamos a ver ahí. Acá viene el problema, ¿ya? Q va a ser igual a ¿quién? A ver, ¿ya? Arriba en el numerador, mira, tenemos toda una tremenda raíz, ¿no? ¿Ya? A ver. ¿Ya? Y primero tenemos seno de pi sexto, o sea, seno de 30, que es 1/2 al cuadrado. Entonces vamos a colocar acá 1/2 al cuadrado. ¿Está bien? Más, dice, ¿no? 1/2 que dice aquí, multiplicado por la cosecante de 60. Aquí está cosecante de 60, que es 2 sobre la raíz de 3, pero está elevado a la cuarta, ¿no? 2 sobre raíz de 3, pero elevado a la cuarta, ¿ya? Todo esto más, ¿no? 1/9, multiplicando, ¿quién? A ver. A secante de 60. Secante de 60 nos salió 2. Pero dice al cubo, ¿no? Entonces acaba de venir 2 al cubo. ¿Ya? Todo eso está en el numerador, ¿no? Ahora, en el denominador, ¿qué viene? A ver. Uy, se le sacó. ¿Ya? ¿Qué viene en el denominador? Primero viene cotangente de 30 a la cuarta, ¿no? Cotangente de 30, aquí arriba nos salió raíz de 3. Sería raíz de 3 a la cuarta, ¿no? ¿Qué dice? Más, ¿no? Más secante de 45, secante de pi cuartos, que es raíz de 2, elevado al cuadrado. O sea, raíz de 2 al cuadrado. Y aquí, por último, más 3 por tangente de 45. Tangente de 45 es 1. ¿Ya? Ya reemplacé. Ahora, el problema se ha convertido en un problema algebraico. Hay que empezar a resolver eso, ¿ya? Hay que resolver eso. ¿Sí? A ver, 1/2 al cuadrado, ¿cuánto sería? Sería 1/4, ¿no? Ya, a ver, pues, raíz. ¿Ya? 1/2 al cuadrado es 1/4, ¿no? No me pregunten por qué sale 1/4, ¿ah? Eso ya es álgebra, ¿ya? Más 1/2 por, aquí mira, el numerador 2 queda elevado a la cuarta, ¿no? 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 2 a la cuarta es 16, ¿ya? Porque 2 por 2 por 2 por 2, 16. Y aquí tenemos raíz de 3 a la cuarta. En raíz de 3 a la cuarta, primero la raíz se va con
una mitad, ¿no? Es como sacarle mitad, ¿no? ¿Sí? Y todavía me va a quedar 2. 3 al cuadrado me va a quedar 9. Entonces aquí nos va a quedar 9. ¿Ya? Más, este es un noveno, pero un noveno, este es 2 al cubo. 2 al cubo es 8, ¿no? Entonces, como está multiplicando por un noveno, me va a quedar 8 novenos. Ahí es muy grande la raíz, ya, pues no importa. A ver, acá tenemos raíz de 3 a la cuarta. Lo mismo que hace un rato decimos, ¿no? Primero, eliminamos la raíz con un cuadrado, me va a quedar todavía 2. Y 3 al cuadrado es 9, ¿no? 9. Más raíz de 2 al cuadrado, la raíz se va con el cuadrado, me queda 2. Y 3 por 1 es 3. Ajá, ya está. Seguimos, entonces seguimos. Q va a ser igual, a ver, aquí, ¿qué nos va a salir? A ver, primero sumemos lo que sean homogéneos en el numerador, ¿ya? Por ejemplo, este que está multiplicando, un medio por 16 sobre 9, le podemos sacar mitad, ¿no? Mitad me va a quedar 8. ¿Ya? Entonces acá tenemos 8 novenos más 8 novenos, ¿sí? Esto nos va a salir, a ver, en el numerador, nos va a quedar así, ¿no? Un cuarto más 8 novenos más 8 novenos, sumamos porque son homogéneos, ¿no? Nos va a salir 16 novenos. ¿Sí? Y en el denominador, 9 más 2, ¿no? Más 3, sería 14. ¿No? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? A ver, ¿qué falta ver ahí? Aquí, entonces hay que sumar. Estas dos fracciones son heterogéneas. Entonces aquí continuamos. Acá nos va a salir, ¿no? Multiplicando en aspa, ¿no? Aquí nos va a salir 9 por 4 es 36, ¿no? Y acá sería 9 pasa acá a multiplicar, sería 9. Y 4 por 16, ¿sí? Sería 64, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Luego di que sigue, a ver. A ver, arriba 9 más 64, eso sería ¿cuánto? Sería 73. A ver, creo que arriba debe haber un signo menos, ¿ah? Al cubo, ¿no? Secante de 60. A ver. Secante de 60. Cosecante de 60. 9. Está bien, 9 se va. A ver. Estoy viendo que no va a salir clave, ¿ah? Uno de esos signos más debe ser menos, en realidad, seguro. 11 menos 3, 8, 6. Este es 6, 8. 6, 48. Bueno, si desarrollamos ahí, nos va a salir un resultado que no es la clave, ¿no? Porque acá arriba nos va a salir la suma, nos va a salir 73, ¿no? Y no hay raíz.
A ver, a ver, a ver. A ver, si fuera seno de 60, sería raíz de 3 sobre 2. Y al cubo será sería 8. Ujú. Cosecante de 60. Ya bueno, si no sale clave, lo dejamos ahí nada más. Lo vamos a desarrollar, ¿no? Y nuestra respuesta no va a estar sin clave, ¿no? A ver, no queda otra. Acá nos va a salir así, ¿no? Arriba nos va a salir raíz de 73, ¿no? Y abajo tenemos raíz de 36, que es 6, ¿ya? Entonces si colocamos aquí debajo un 1, multiplicamos así, y nos va a quedar así, ¿no? Arriba nos cae raíz de 73, y abajo nos queda 6 por 14, ¿no? Que sería 24, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Pues no está saliendo clave, ¿no? Es porque seguramente uno de esos signos que están apareciendo ahí debe ser este más, no debe ser el signo. A ver, preguntas. El procedimiento está correcto, ¿ah? El procedimiento está correcto. Lo que no está apareciendo es la clave ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver ahí. Profesor, ¿por qué puso 14? Ya, porque ¿qué sumado? Pues en el denominador, mira, tengo 9 más 2 más 3. Ah, ok. Gracias. Ya. Profesor, Dime. ¿y esa raíz no se le va para el numerador y denominador? La raíz que está apareciendo ahí está solamente en el numerador. No, sí, sí, del 73 y también raíz de 6 no va, o... Claro, raíz 73, pero abajo tengo raíz de 36. ¿Y cuánto es raíz de 36? 6. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Sí? ¿Están escribiendo? No sé si están viendo. Ah, ya, sí, sí. Pensé que no estaba saliendo esta actividad. Ajá, listo. A ver. Ya, entonces, a ver. ¿Alguna pregunta más antes de pasar al siguiente ejercicio? Profesor, Diga. en la primera donde está la raíz, dice 2 sobre raíz de 3. Ya. Cuando usted simplifica la raíz, usted puso 2 por 2 por 2 por 2 para que salga 16, pero Sí, ¿por qué no? sí. Si cuando simplificó, ¿por qué no afectó al 2? Cuando simplifiqué ¿qué Porque parte? usted puso 16. Ya, sí, 6. Ajá, eso. Claro, porque o sea, lo que está en paréntesis está elevado a la cuarta, ¿ya? Entonces, ese a la cuarta le afecta tanto al numerador como al denominador, ¿no? Cuando le afecta al numerador, tenemos 2 a la cuarta, que es 16. Pero ahora el denominador tendríamos raíz de 3 a la cuarta.
¿no? Raíz de 3 a la cuarta. Raíz de 3 a la cuarta, voy a escribirlo acá a un costado, ¿ya? Raíz de 3 a la cuarta. Entonces, una raíz, que este es el cuadrado, cancela con 1. Como si estuviéramos sacando mitad, ¿no? Un cuadrado se va con una raíz. Entonces solamente me va a quedar 3, pero todavía va a estar elevado al cuadrado. Por esto. Y esto me va a dar 9. Otros lo expresan así también. Tengo raíz de 3 a la cuarta, ¿no? Y esta raíz se convierte en la fracción del 4, ¿no? O sea, pasa a dividir al 4. Entonces tendrías 3 elevado a la 4 entre 2, ¿no? Y 4 entre 2 es 2. Y 3 a la 2 es 9, ¿no? Entonces, ya sea de esta manera o de esta otra forma más directa, ¿no? Simplificada, la respuesta es lo mismo, ¿no? 9. Entonces, en el numerador me va a quedar 2 a la cuarta, que es 8, y en el denominador me va a quedar 9, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? 8 novenos, ¿no? Pero como acá dice 16 novenos, ¿no? Pero como aquí está multiplicado por un medio, este 2 que está en el denominador, se cancela, se simplifica con el 16, ¿no? Mitad de 16 es 8, mitad de 2 es 1. Pues acá nos queda 8 novenos. Yo creo que lo que parece es que aquí en este más debería decir menos, ¿no? Por ejemplo. Así se irían estos dos términos y solamente nos quedaría un cuarto, ¿no? Raíz de un cuarto me quedaría un medio, ¿no? Así se estaría pareciendo más a nuestra expresión que está aquí, ¿no? Pero bueno, como acá dice todo más, le estamos haciendo caso a la expresión y estamos resolviendo, ¿no? ¿Cómo está apareciendo? ¿Sí? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Otra pregunta? Listo, entonces voy a pasar a ver el siguiente ejercicio, ¿ya? Ejercicio, voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar en 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya. A ver. Aquí ya el problema lo estamos aplicando ya a un ejercicio de contexto real, ¿ya? Dice, Jorge se dirige a un edificio, ¿sí? Y observa la parte alta del mismo con un ángulo de elevación alfa, ¿ya? Vamos a dibujar ese momento, ¿no? A ver. Imaginemos, ¿no? Que una superficie, ¿ya? A Juan lo vamos a ubicar como un punto, ¿ya? O sea, ya que no dice nada acerca de la altura de Juan ni nada de eso, lo vamos a representar como un punto. Aquí está Juan y se está dirigiendo, ¿no? Hacia un edificio. ¿Ya? Aquí está el edificio. Están las ventanas. ¿Ya? Entonces dice que observa la parte alta del mismo edificio con un ángulo de elevación alfa, ¿ya? Pero aquí está Juan y desde ese punto observa la parte alta del edificio con un ángulo de elevación alfa, ¿ya? Luego dice que avanza, luego de avanzar o después de avanzar 10 metros en la misma dirección hacia el edificio, ¿no? Observa nuevamente la parte alta del edificio con un ángulo de elevación beta. Entonces primero vamos a señalar que se acerca, ¿no? ¿Se acerca cuánto? 10 metros, ¿no? 10 metros, vamos a colocar 10. Entonces a partir de ahí, de esta posición, nuevamente observa la parte alta del edificio con un ángulo de elevación beta. Ángulo de elevación, línea visual y la línea horizontal. ¿Está bien? Ahora dice, si la altura del edificio es 40 metros, mira, me están dando como dato la altura del edificio. Si la altura del edificio
es 40. Entonces nos piden hallar el valor de esta expresión. Fíjate, ¿eh? Nos piden hallar el valor de esta expresión que estamos viendo. M es igual a 3 tangente de alfa por, paréntesis, cotangente de beta más 1/4. ¿Ya? A ver. Entonces, necesitaríamos reemplazar en el gráfico, o sea, con nuestro gráfico necesitaríamos reemplazar en M tangente de alfa. Necesitamos tangente de alfa y necesitamos hallar cotangente de beta. ¿Te das cuenta? Necesitamos hallar tangente de alfa y hallar cotangente de beta. Ya está. Ya. Entonces, mira, observa en el triángulo que está aquí, el triángulo de beta, ¿ya? En ese triángulo. Observa ese triángulo. En ese triángulo tenemos como dato, entendemos que tenemos como dato el ángulo beta y tenemos el cateto opuesto. ¿Sí? Ángulo beta y cateto opuesto. Entonces, si tú revisas la teoría, en la teoría habla de que si tú tienes un triángulo rectángulo, ¿no? Y tienes como dato, triángulo rectángulo, el ángulo agudo y tienes como dato el cateto opuesto, puedes hallar el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente sería P multiplicado por cotangente de teta, y el cateto y la hipotenusa sería P multiplicado por la cosecante. Entonces aquí vamos a aplicar esa teoría, porque aquí tenemos el ángulo agudo y tenemos el cateto opuesto, que es 40. Por lo tanto, el cateto adyacente sería el cateto opuesto, que es P, multiplicado por la cotangente del ángulo. O sea, acá sería 40 multiplicado por la cotangente ¿de quién? De beta. ¿Ya? Listo. Listo, entonces como ya está completado, ahora date cuenta que ya está completo toda la base. Todo esto, mira, todo esto está completo. Hasta la base del edificio. Entonces, para alfa, fíjate, para alfa tú tendrías su cateto opuesto, que es 40, y su cateto adyacente, que sería toda esta longitud, ¿no? 10 más 40 cotangente de beta. Entonces, eso vamos a escribirlo, ¿ya? Vamos a decir acá, del gráfico, ¿no? Del gráfico, ¿ya? ¿Qué tenemos del gráfico? Tenemos que tangente de alfa es igual a cateto opuesto, ¿sí? Para alfa su cateto opuesto es todo lo que está al frente, es el edificio, ¿no? 40 sobre adyacente. Su adyacente de alfa es desde donde está el punto donde sale alfa y la base del edificio, ¿no? Es todo esto. Es 10 más 40 cotangente de beta. ¿Sí? Listo, entonces, a ver. Vamos a ver si esto todavía lo podemos reemplazar todavía, o hay que acomodar. Fíjate, en el numerador podemos factorizar 10, ¿no? Porque acá tenemos 10 y tenemos 40, que es 4 por 10, ¿no? ¿Ya? Entonces factoricemos 10. Entonces tendríamos así. Tangente de alfa, ¿ya? Es 40 en el numerador, ¿no? Y abajo voy a factorizar 10, ¿ah? Si factorizo 10, nos va a quedar 1, ¿no? Más 4 cotangente de beta. Así nos queda. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver ahí, mira. Simplificar, ¿no? Arriba le saco décima, abajo le saco décima, ¿sí? Nos va a quedar, entonces, arriba 4 y abajo 1 más 4, cotangente de beta, ¿no? ¿Ya? Ahora, el siguiente paso, lo que voy a hacer es esto, mira. Voy a pasar 1 más 4 cotangente de beta, multiplicar con la tangente, ¿ya?
todo esto que está aquí, todo va a pasar para allá, a multiplicar. ¿Ya? Entonces vamos a tener así, tangente de alfa, ¿sí? Por 1 más 4 cotangente de beta, igual a quién. Como todo esto pasó al otro lado, aquí solamente me queda, como le he sacado décimas, me queda 4 nada más. Así nos queda, 4. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Ahora este 4 lo voy a pasar a dividir. Acá tengo 1 más 4 cotangente de beta. Todo esto entre 4. Y acá me va a quedar 1. Este 4, de hecho, que lo pude haber colocado debajo de la tangente de alfa, ¿no? Pero convenientemente lo he colocado debajo del 1 más 4 cotangente de beta. ¿Por qué? A ver. Acá voy a trazar una línea. Porque ahora, mira, tendríamos así, ¿no? Tendríamos tangente de alfa. Y ahora, acá podemos dividir, mira. Este 1 más 4 cotangente de beta entre 4 lo puedo separar en dos fracciones. En una fracción va a decir 1 entre 4. Y en otra fracción va a decir 4 cotangente de beta entre 4. O sea, cotangente de beta. ¿Ya? Y me va a salir esto. ¿Te das cuenta, mira, esta expresión quién es? Todo dice que todo esto vale 1. ¿Quién es m, mira? M, ¿quién es? M es 3 por toda esta expresión. Y toda esta expresión lo acabamos de hallar. Tangente de alfa por cotangente de beta más un cuarto. ¿Todo esto cuánto vale? Vale 1. Todo esto vale 1. Así que m va a ser igual a 3 por 1. La respuesta va a ser m igual a 3. ¿Sí? Respuesta a la letra B. Respuesta letra B. A ver. Preguntas. Preguntas, a ver ahí. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? Profe, hay uno en el chat. Ya, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Puede explicar lo que dice? Lo último. Ah, ya. Ya, pero o sea, se dan cuenta de que no le podemos quitar de vista el problema del inicio porque ahí nos perdemos, ¿ah? O sea, primero dibujé el ángulo alfa, ¿no? O sea, Jorge, perdón. Trazamos la línea visual alfa, se acercó 10 metros, luego nuevamente trazó una línea visual hacia la parte alta, construimos beta. La altura del edificio es 40 metros, ¿no? Entonces, con estos datos, solamente con estos datos, nos pidieron hallar esta expresión m. Entonces, como teníamos un triángulo donde está triángulo rectángulo de ángulo B y tenemos el lado opuesto a beta, que es 40, recordamos esta expresión que está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Recordamos esto, ¿no? ¿Sí? Que hay un triángulo, ¿no? La teoría dice que si tenemos el ángulo agudo y tenemos su cateto opuesto, podemos hallar su cateto adyacente y su hipotenusa. Su cateto adyacente sería P cotangente, ¿no? O sea, la longitud de P multiplicada por la cotangente. Entonces acá dice lo mismo. Como acá está frente a beta está 40,
el cateto adyacente a beta sería 40 por cotangente de beta. Pero como ya tenemos esta parte que está aquí, que es 40 cotangente de beta, junto con el 10, me da toda la base, todo el lado adyacente para alfa, ¿no? Para alfa. Entonces, ¿quién sería tangente de alfa? Tangente de alfa sería cateto opuesto, que es 40, sobre cateto adyacente, que sería 10 más 40 cotangente de beta. Entonces, lo primero que hicimos ahí, como en el denominador puedo factorizar 10, factorizo 10, ¿no? ¿Sí? Factorizo 10, me va a quedar 1 más 4 cotangente de beta, ¿sí? Y como he factorizado 10, puedo simplificar, ¿no? Décima en el numerador y el denominador, ¿no? En el numerador nos va a quedar 4, ¿no? ¿Sí? Pero ahora, este 1 más 4 cotangente de beta lo pasamos a multiplicar a la tangente de alfa. Mira, aquí está el costado. Lo colocamos al costado de la tangente de alfa. Y esto va a ser igual a 4. Pero ahora el 4 también va a pasar a dividir, ¿no? Lo colocamos a dividir justo debajo del 1 más 4 cotangente de beta, ¿no? Nos va a quedar aquí 1. Pero luego, aquí utilizamos una propiedad de los números, ¿no? De las fracciones, que es muy usada, ¿no? Nosotros tenemos A más B entre C. Esto lo podemos separar así, ¿no? A entre C más B entre C, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá tengo 1 más 4 cotangente de beta entre 4. Entonces lo separo, ¿no? Tangente de alfa por 1 entre 4. Más 4 cotangente de beta entre 4. El 4 se cancela, me queda cotangente de beta, ¿no? Y nos queda al final esta expresión, ¿no? Que es justamente lo que estoy señalando, ¿no? Cuando nos piden hallar m, dice 3 por todo esto. Pero todo esto es lo que acabamos de hallar, ¿no? Tangente de alfa por cotangente de beta más un cuarto. Así que todo esto tiene que valer 1, ¿no? M va a ser igual a 3 por 1, 3, ¿no? M es 3 veces todo esto, 3 por 1, 3. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, profesor. Ok, sigamos entonces, ¿ya? Sigamos. Voy a borrar. Así que antes de borrar, haz captura. Sí, lo que deseen. Lo borro en 3, lo borro en 2, lo borro en 1. 3, 2, 1. Problema 6, ¿sí? Problema 6. Problema 6. Me dice, en el cuadrado adjunto dice que nos piden hallar seno de phi. Mira, aquí está phi, ¿eh? Es un cuadrado, ¿eh? Recuerda que es un cuadrado. ¿Ya? Esto no creo que nos tome mucho tiempo. A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces, fíjate, a ver. Si es un cuadrado, los 4 lados del cuadrado son de igual medida, ¿sí? Ahora, nota aquí en la gráfica, aquí hay un cuadrado, ¿no? ¿Ya? Aquí, acá hay un triángulo, perdón, un triángulo rectángulo de ángulo conocido, o sea, ¿no? 37. Así que el otro ángulo tiene que ser 53. Y podemos expresar sus lados, ¿no? En términos de cantidades que ya conocemos, ¿no? Pero no voy a colocar la constante K, ¿eh? No es necesario utilizar la constante K en este caso porque no hay ninguna longitud fija en el gráfico, ¿ya? Así que puedo colocar frente a 37 que esto sea 3, que esto sea 4, ¿no? Frente a 53 es 4, y que la hipotenusa sea 5, ¿no? ¿Ya? Pero este 4 resulta ser AD. AD es la longitud del lado del cuadrado, ¿sí? Así que si este es 4, BA también vale 4, BC también vale 4, y B y DC vale 4, ¿no? Pero hasta este punto vale 3. Quiere decir que lo que le falta sería solamente 1, ¿no? 1. ¿Ya? Pero mira, fíjate, ¿eh? Ideal, mira, ideal. Nuestro triángulo con el ángulo phi ya está completo, ¿no? Bueno, al menos tenemos dos catetos, ¿no? ¿Podemos aplicar Pitágoras para hallar la hipotenusa? Vamos a hallar la hipotenusa, ¿no? Si hallamos la hipotenusa ya salió el seno.
Porque el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces vamos a aplicar Pitágoras. Acá decimos, ¿no? Por Pitágoras. ¿Sí? Por Pitágoras. Tenemos de que h al cuadrado, ¿no? Que la hipotenusa en el triángulo que está aquí es 4 al cuadrado, ¿no? Más 1 al cuadrado. Esto nos va a dar 16 más 1. Esto es 17. Y sacando raíz nos sale raíz de 17. ¿Está bien? Como h vale raíz 17, ya podemos responder a la pregunta, ¿no? Ya podemos responder a la pregunta, ¿quién es seno de este ángulo? Seno es cateto opuesto, que es 1, sobre hipotenusa, que es raíz de 17. Como no podemos dejar el radical en el denominador, lo que hacemos es racionalizar, ¿no? Multiplicamos por raíz de 17 por raíz de 17. ¿Sí? En el numerador 1 por raíz 17 es raíz 17, ¿no? Y raíz 7 por raíz 17 es 17. Este que ya no salió, ¿no? La respuesta es raíz 17 sobre 17, que es la letra D, ¿no? ¿Sí? Pasamos al siguiente ejercicio. Rápido hagan captura porque quiero al menos llegar al ejercicio 7, ¿ya? ¿Sí? Ya estamos, creo, ya en los descuentos, ¿ya? Entonces, antes de pasar al ejercicio necesito borrar, hagan su captura rápido. Voy a borrar en 3, 2, 1. ¿Sí? Listo. Entonces, mira, en este ejercicio dice, en el gráfico adjunto exprese X en términos de A y de B, ¿ya? Entonces, date cuenta ahí, mira, en el gráfico estamos viendo un triángulo MNP, ¿sí? Y también estamos encontrando dos pequeños triángulos, MNQ y QNP, ¿no? Entonces, podemos decir esto, ¿no? Mira, podemos decir esto, ¿no? Que la suma, o sea, el área, perdón, de todo el triángulo, que estoy acá, de todo el triángulo, todo, el triángulo MNP, es la suma del área del triángulo MNQ más el área del triángulo UNP. ¿Sí o no? Sumo las dos áreas, me da toda el área completa. Ahora, el área del triángulo MNP lo puedo utilizar la fórmula de área que tenemos en la teoría, ¿no? Que es multiplicar, ¿no? Los lados extremos, ¿no? A y B, y aplicarle, ¿no? Y tenemos que tener el ángulo, ¿no? Entre ellos. El ángulo entre A y B es todo esto, que vale 60, ¿no? 30 más 30 es 60. Entonces podemos reemplazar, ¿ah? Área del triángulo MNP, todo el triángulo, va a ser A por B, ¿no? Por el seno de 60 sobre 2, ¿sí? Ahora, para este lado tenemos el área del triángulo MNP. Área del triángulo MNP sería este triángulo que está aquí, ¿ves, hombre, área? Ese triángulo. Y ese triángulo es sería su área, sería A por X, porque sus lados serían A y X, ¿no? Multiplicados por el seno de ¿quién? Mira, el ángulo que forma A y X es 30. Seno de 30. Entre 2. Y lo mismo voy a hacer para el triángulo QNP, ¿no? Con el triángulo QNP, en este triángulo que está aquí, que estoy dando de puntitos, tengo dos lados, que es X y B, y tengo el ángulo entre ellos, ¿no? Que es 30 también. Entonces acá tendríamos X por B por el seno de 30 entre 2. ¿Ya? Entonces ahí igualamos, tenemos una igualdad.
como aquí en este lado de la igualdad aparece 2 y al otro lado aparece también el 2 dividiendo, si se homogeniza, el 2 se cancela. ¿Sí? Si se homogeniza, el 2 se va a cancelar. Aquí a este lado vamos a tener A por B por ¿quién? Seno de 60. ¿Cuánto es seno de 60? Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Aquí a este lado tendríamos A por X por seno de 30. Seno de 30 es 1/2. Aquí X por B por nuevamente seno de 30, que es 1/2. Entonces aquí nuevamente estamos viendo que nuevamente el denominador aparece 2 a este lado y a este lado aparece 2 en ambos, que homogenizando nos quedaría el denominador 2. Entonces nuevamente el 2 es un término que puedo cancelar. ¿Qué nos queda? Nos queda A por B raíz de 3 y aquí nos queda solamente X por A más X por B, ¿no? Si factorizamos el X, nos va a quedar X por A más B. ¿Ya? Entonces, como yo quiero solamente hallar X, me pide hallar X en términos de A y de B, este A más B lo voy a mandar a dividir, ¿no? Y tendríamos así, ¿no? A por B raíz de 3X sobre A más B igual a X. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería la letra A. ¿Sí? Listo, entonces creo que no hay tiempo porque creo que de ahí tengo que pasar ahorita al repaso, ¿sí? No tenemos más tiempo, vamos a dejarlo ahí, la respuesta acá sería la letra E, ¿no? El siguiente ejercicio les puedo mostrar, pero ya nos gané el tiempo, ¿ya? Les puedo mostrar, porque luego lo que sigue son los problemas propuestos, ¿ya? Captura rápido, captura en 3, 2, 1, borro, lo borro. ¿Sí? Ahora voy a preguntar a Milagros si hay tiempo todavía, si el profesor le salió del otro aula. Milagros.